Muy buenas tardes, bienvenidos a este acto de la Agrupación para el Estudio de las Religiones de la Ateneo de Madrid, en un acto que para mí resulta entrañable y ahora diré por qué. Bienvenidos, como digo, a pesar de la dificultad del tiempo que nos está haciendo en este Madrid nuestro, pero desde luego ante el altar de la idea me parece muy importante que todos aquellos que nos damos al doloroso oficio de pensar nos congreguemos. Permítanme que, saltándome un poco el protocolo, señale o me tome la libertad de señalar, querido Javier. Recuerdo hace ya algunos añitos, no muchos, por cierto, que no sé por qué yo quería hacer el doctorado. Y no sé por qué, sí sé por qué quería hacer el doctorado, me corrijo. Lo que no sé por qué es que vi a parar al edificio T para buscar información, tocar a la puerta del despacho del profesor Fernández Ballina, diciéndole, yo quiero hacer el doctorado, y en ese momento estaba ocupado en atender a una alumna. No sé por qué fui a parar al edificio D, porque lo lógico es que vaya al edificio A, digo yo, a buscar información. Yo no sé qué influjo extraño me llevó allí. Sí es verdad que desde entonces allí encontré una mano buena, cargada de virtualidad, de saber hacer, una mano indicativa. Fuiste, Javier, mi director en el máster y también mi director en la tesis, y hasta aquí puedo decir que me siento alumno tuyo. Que quiero expresar mis mayores gratitudes en este acto cuando la universidad te rinde el reconocimiento que mereces. Y ahí lo quiero dejar. Gracias a todos ustedes por su presencia en el Ateneo, tanto a los que están físicamente en el aula como a los que comparten el acto online. Y en este momento cedo la palabra a Rafael Ruiz Andrés, que es uno de los componentes que van a intervenir. Buenas tardes a todas, a todos. Lo primero, y como es de recibo, disculpen el jaleo que ha habido con la cuestión del horario. Efectivamente, el acto estaba programado a las 7:30, pero por cuestiones de comunicación, un fallo en la comunicación, pues aparecieron esas 2 horas, 7 y 7:30. Pero bueno, hemos empezado en punto de la segunda hora. Así que de todas maneras les ruego disculpas por las molestias que les haya podido ocasionar. Les voy a explicar simplemente la estructura de este acto, que tiene como eje la presentación del libro Miradas contemporáneas a la Biblia, un libro que hemos hecho en homenaje al profesor Francisco Javier Fernández Ballina, entre un grupo de académicos y académicas, principalmente de la Universidad Complutense de Madrid. En el acto se darán las siguientes palabras. Va a comenzar hablando Rafael Espino, representante de la editorial San Pablo, sin la cual sería imposible este proyecto. Posteriormente hablaremos David Villar Vegas, Macarena García y un servidor como editores de la obra, y cerrará el acto el profesor Francisco Javier Fernández Ballina. Por favor, señor Rafael Espino, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en esta presentación de un libro que es una auténtica novedad. Miradas contemporáneas a la Biblia, homenaje al profesor Francisco Javier Fernández Ballina. Y digo auténtica novedad porque no solo es una nueva perspectiva de temas vinculados de la Sagrada Escritura, sino por el motivo con el que se han escrito. El reconocimiento a Javier, aquí presente, cuya entrega al estudio y divulgación de la palabra, y digo palabra en mayúscula, o sea, a la verdad, es hoy un tesoro de alta estima. Y es que sin duda a través de la escucha, la lectura
el estudio de la palabra, conocemos a Dios y conocemos a nuestra cultura. Porque a través de la palabra divina nos conocemos a nosotros mismos. Porque la palabra nos permite conocer, comprender y amar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A propósito, la editorial San Pablo, siguiendo las directrices de su fundador, el beato Santiago Alberione, tiene como misión principal la difusión de la palabra, oral y escrita, y presente en los diversos medios o plataformas que tiene el hombre a su disposición. Tiene incluso su sentido de ser y de actuar en el servicio a la palabra divina expresada en la tradición y en la Biblia o Sagrada Escritura. Por eso, el ser parte de este homenaje es para nosotros una doble alegría, porque correspondemos fielmente a nuestros orígenes y porque nos sumamos al esfuerzo de aquellos que entregan su vida al servicio de la verdad. Aprovecho para decirles a todos ustedes que no hubo vacilación alguna en la decisión de publicar este libro, que completa, moderniza y actualiza nuestro catálogo y responde a nuestra vocación en la difusión de la palabra de Dios. A nombre de la editorial San Pablo agradezco a quienes han hecho posible esta maravillosa obra y cedo ahora el micrófono a aquellos que con palabras más precisas nos llevarán a un camino loable de reconocimiento a Francisco Javier con el libro escrito en honor a su persona. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espino, y muchas gracias, como veremos a lo largo del acto, a la editorial a la que usted está representando hoy, esta tarde. Tenemos ahora la palabra los editores de la obra, junto con Cristina Espósito, que también ha sido editora de la obra y está aquí en la sala. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo al Ateneo que nos vuelve a acoger esta tarde lluviosa de diciembre y concretamente a la persona que hoy lo representa como presidenta de la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones. Muchas gracias, Ángel, por tu apoyo y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta tarde que no era la más apacible para salir de casa, conozcámoslo. He comenzado agradeciendo y básicamente mi discurso seguirá agradeciendo y terminará agradeciendo. Podríamos decir que mis palabras van a ser una introducción agradecida, colmada de gratitud, a este libro que hoy nos reúne, Miradas contemporáneas a la Biblia, y particularmente a aquel a quien hoy homenajeamos, a nuestro querido profesor Francisco Javier Fernández Ballina. Ciertamente las razones que subyacen, que explican a una obra, pueden ser muchas y muy variadas. Así pues, diferentes escritores, autores, a lo largo de la historia han encontrado esa chispa luminosa que llamamos inspiración en distintos ámbitos. La naturaleza, como reconoceremos todos, recorre largamente la literatura contemporánea y clásica, los atardeceres, la contemplación de los paisajes, el mar, el cielo. Igual sucede con las experiencias humanas, el amor, la muerte, el miedo, la inquietud, la esperanza están en parte de nuestros poemas, están en parte de nuestros relatos. Sin embargo, no podemos olvidar que también una persona puede convertirse en motivo de inspiración, en motor creador de la reflexión. De hecho, así sucede con uno de los términos que hoy nos reúne, la Biblia. A lo largo de sus páginas encontramos personas que crearon, que cambiaron y sobre todo que sirvieron de inspiración para las generaciones venideras. Hoy, tantas bocas de nuestro mundo, estremece pensarlo, tantas bocas de nuestro mundo, en circunstancias muy distintas y en todas las lenguas que nos podamos imaginar, siguen pronunciando los nombres de Abraham, de Jesús, de Isaías, convertidos, como diría Fray, en poderosas palabras. Efectivamente, el motivo que subyace a esta obra, nuestra inspiración, no es la naturaleza, no es la emoción, es una persona, el profesor Francisco Javier Fernández Ballina. Todos los que estamos aquí somos conscientes de las sobradas razones para juntarnos en torno a Javier y listarlas sería una labor cuasi imposible. Cada uno tendremos además nuestras razones particulares, nuestros motivos, pero todos coincidiremos en una cuestión.
En Javier Ballina no es tanto el qué, que podríamos ahora enumerar todas las posiciones, todos los puestos, todas las reflexiones, todas las diferentes responsabilidades que ha ocupado tanto en la universidad pública como en la política, sino más bien es el modo, el cómo, es decir, cómo Javier ha sido en cada una de estas situaciones concretas, imprimiendo a los espacios su aroma y su acento particular. Esta es nuestra inspiración, la génesis particular de este libro, que también, como todo, tiene unas circunstancias sociohistóricas concretas. Hace poco más de un año, en noviembre de 2021, varios compañeros y compañeras nos juntamos en un homenaje público, coincidiendo con la jubilación del profesor Javier Fernández Ballina, de la que ha sido su casa, la Universidad Complutense de Madrid. Tal ha sido su casa que con sus hijas me bromeaban diciendo que le decían, que le comentaban: Javier, que por muchas horas que pases en la Complutense no vas a heredarla. Me parece que de momento no la has heredado, ¿no? Pero muchas horas ha pasado, muchas horas ha pasado. Efectivamente, nos juntamos en noviembre de 2021 en un acto sentido, colmado de palabras y de gratitud. Los organizadores de este homenaje sentimos la necesidad de que lo allí vivido y expresado quedara en papel. Por este motivo, aquellos que fuimos en su día organizadores del acto, Macarena García, David Villar, Cristina Espósito y Helios Mendieta, que no nos ha podido acompañar, esos organizadores nos convertimos en editores. Este es el primero de los 4 agradecimientos que anunciaba al inicio y que voy a ir incorporando. Gracias, queridos amigos, amigas, por continuar en este empeño y por el trabajo que hemos realizado colectivamente. Sin embargo, para editar una obra no solo se necesita una fuente de inspiración, el profesor Javier Ballina, ni muchísima voluntad, como la tenemos los 5 que le editábamos, que nos sobra voluntad, y yo creo propio también de la juventud, pero nos faltan recursos económicos para autoeditar una obra, efectivamente. Necesitábamos una editorial. A este respecto contactamos inmediatamente con la editorial San Pablo, una destacada casa del contexto español, caracterizada por esa mirada constante y en actualización a la religión y al texto bíblico. Desde el primer momento su respuesta fue un sí, y gracias a ese sí, a ese fiat en el sentido bíblico, a ese hágase, estamos hoy aquí. Gracias a la editorial y concretamente a la persona de Rafael Espino, que nos acompaña, por haber apoyado, sin duda, y desde el inicio este proyecto, un apoyo que hoy se vuelve a evidenciar con vuestra presencia en este acto de presentación. Necesitábamos una editorial y la encontramos en San Pablo, pero también requeríamos de otros autores que nos acompañaran para poder presentar, para poder realizar lo que deseábamos. ¿Y qué es aquello que queríamos realizar? Pues básicamente aquello a lo que nos ha enseñado Javier, a mirar la Biblia desde diferentes contextos, sensibilidades, pero con igual hondura y reflexión. Así que, como nosotros pasamos de ser organizadores del acto homenaje a constituirnos en editores de la obra, varios de los compañeros de Javier de la Universidad Complutense de Madrid que intervinieron en el acto homenaje de noviembre pasaron de ser intervinientes en el acto homenaje a convertirse en autores de la obra, con las intervenciones a lo largo del libro de profesores como José Joaquín Cairols, Julio Teboye, Luis Vegas, Amparo Alba, que también está por aquí en la sala, Mariano Gómez, Elisa Martínez, Aurora Conde, Leonardo Viley, Antonio Barnés, Arno Guimber, Carmen López, que la tenemos también aquí con nosotros, y Guadalupe Seijas. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este proceso de la creación de un libro para Javier, sobre Javier y en torno a la Biblia. Muchas gracias por la profundidad de vuestras reflexiones, que es lo que enaltece y lo que ensalza el libro. Mi cometido esta tarde era explicar el origen de la obra. A continuación, mis compañeros David Villar y Macarena García nos adentrarán en la aproximación y en el contenido de la misma. Sin embargo, y antes de concluir mis palabras, quiero realizar mi cuarto y último agradecimiento, en lo que ya anuncié como un discurso colmado de gratitud, a nadie engañado. No es otro que el agradecimiento profundo y sincero a quien hoy homenajeamos nuevamente con este libro. Este agradecimiento es tan radical que solo podría decir gracias por ser, Javier. Pero cuando estaba preparando las palabras de homenaje y ensayándolas ayer por la noche en mi habitación, pensé, qué paradójico agradecerte, Javier, por algo que en último término tú no has decidido, que es existir, el hecho mismo de vivir. Sin embargo, sí que cabe este agradecimiento, sí al lugar al mismo, porque has sido tú el que ha decidido ser de una manera particular, la tuya, profunda e inquieta, la tuya, comprometida y reivindicativa,
Un modo, que diría Machado, bueno en el mejor sentido de la palabra. Un modo que John Ramos y que se ha convertido en fuente de inspiración para todos aquellos que te queremos y te admiramos. Por eso, gracias, querido Javier, por ser. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada me gustaría volver a dar las gracias, no de manera tan bonita como la ha hecho Rafa, porque eso es muy difícil, pero bueno, a la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones del Ateneo de Madrid, a la Editorial San Pablo, a nuestro querido Javier, por supuesto, a mis compañeros editores, a Rafa, que ha llevado todo el peso de la coordinación, a David, a Cristina, que está por ahí, a Helios, que sé que nos acompaña, aunque esté un poquito más lejos, y bueno, a los diferentes autores que han colaborado en esta obra y sobre todo a todos los presentes, ¿no?, que han tenido a bien cedernos un ratito de su tiempo, pues sin su asistencia, tanto en esta sala como online, pues esta presentación en realidad no tendría sentido, no sería posible. Mil gracias de corazón. Como sé que somos unos cuantos a hablar y seguro que están deseando que le llegue el turno a Javier, que es a quien todos hemos venido a escuchar hoy, pues intentaré ser bastante breve. Como ya se ha dicho anteriormente, el título de nuestro libro es Miradas contemporáneas a la Biblia, Memoria, Cultura, Sociedad y nuevas perspectivas sobre el texto sagrado. Un título bastante amplio, ¿verdad?, ¿no?, que intenta abarcar muchas cosas. Seguramente, si preguntara entre el público cuál es la palabra clave de este título, la respuesta mayoritaria, creo yo, sería la Biblia, ¿no? Por algo es la palabra que en la portada aparece con letra más grande, digo yo, ¿no? Ese texto sagrado, ¿no?, esa piedra angular de las tres grandes religiones monoteístas. Ese volumen que ha sido traducido a todos los idiomas imaginables, que ha inspirado tanto a religiosos como a no creyentes y que a la vez es base de mil controversias. Sin embargo, si nos preguntaran a los editores cuál es la palabra clave del título, cuál ha sido nuestra guía al hacer este libro, pues la respuesta sería un poco diferente. Sería la palabra miradas, sería la primera, y no podría ser de otra forma tratándose de un homenaje a Javier. Javier tiene una mirada única, es una mirada amplia, una mirada que no discrimina, una mirada que va más allá, que siempre tiene en cuenta diferentes puntos de vista y que además busca expandir sus inquietudes. Él es un sabio con mayúsculas, aunque modestamente lo vaya a negar enseguida, pero para mí lo es, ¿no? Tan pronto te hace una edición crítica del Targum de Job, como te da una clase sobre música clásica sacra, te embulle en el maravilloso mundo de la filosofía judía moderna o te invita a un café para hablar sobre las dinámicas socioreligiosas de la contemporaneidad. Javier es único, eso ya lo sabemos todos los que estamos aquí, ¿no? E intentar imitarle sería casi imposible, pero esa amplitud de perspectiva que él ejemplifica en su persona, esa es la que nosotros queríamos plasmar en nuestro libro. Sin perder de vista un eje vertebrador, ¿no?, pues toda obra necesita uno, no es que la Biblia no nos interese nada, que nos dé igual, ¿no?, por supuesto que está ahí, pero sí que hemos buscado conscientemente la pluralidad de las miradas, ¿no?, de modo que los capítulos del volumen no centran su atención en el texto sagrado per se, sino que se detienen en la exégesis posterior, en la influencia de la Biblia en las artes o en nuestro modo de leer actualmente ciertos pasajes. Permítanme que cite unas palabras del propio Javier recogidas en la entrevista a modo de epílogo de nuestra obra, que es, en mi opinión, uno de los grandes atractivos del volumen. Cuando se le preguntaba a Javier por las miradas contemporáneas que nos ofrece el texto sagrado, pues nos dejaba esta maravillosa reflexión, que les voy a citar textualmente. ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que cambia en la valoración de la Biblia? No deja de ser un desafío maravilloso a nuestro trabajo. Quizá nosotros debemos añadir al valor tradicional nuestra propia mirada del siglo XXI. Y aquí, a mi gusto, la pequeña aportación que yo enfatizo es de verla en el conjunto de la dimensión simbólica que ocupan las humanidades. El conjunto de las artes, el sujeto de la estética y de la ética, ofrece un reto también para la Biblia. Muchos, independientemente de su creencia o no, se siguen acercando al texto con curiosidad.
Creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, que todos los editores de la obra secundamos las palabras de Javier. Es más, si echan un vistazo rápido al índice del libro y toman en consideración las 3 partes en las que está dividida la obra, pues verán cómo a las más tradicionales, miradas desde los estudios bíblicos, las acompañan también miradas a la Biblia desde las artes y la literatura y miradas bíblicas desde la contemporaneidad. No me detengo porque sé que mi compañero David pues les va a hablar un poquito más sobre ellas. Miradas diversas, en definitiva, que responden obviamente al uso de diferentes metodologías y a la mano de diferentes investigadores, como hemos dicho, pero que, al igual que los instrumentos de una orquesta, pues crean un conjunto armónico. Una suave melodía que invita a dejarse llevar. Y esta pues, es nuestra pequeña partitura, ¿no? Una rica colección de miradas hechas desde el cariño y con ilusión y que espero que les sean tan sugerentes como a nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, al igual que han hecho mis compañeros, me gustaría dar las gracias a la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones del Ateneo de Madrid y a nuestro querido Ángel por su labor incansable. También a la Editorial San Pablo por esta oportunidad de publicar la obra en este gran espacio editorial que sin duda ha apostado y nos ha apoyado siempre. Por supuesto a Javier, aquí me extiendo un poco más. Muchas gracias, Javier, por todo, la verdad. A mí desde que te conocí en el máster, siempre me has apoyado, pese a que no hayas sido mi director en los trabajos, tanto de máster como en la tesis, me he sentido primero como un alumno más tuyo y luego como un amigo, y eso he ganado un maestro y un amigo para toda la vida, así que muchas gracias, Javier. También, por supuesto, a mis compañeros editores, a Cristina, que por fin ha podido venir, lo celebramos, a Helios, que no está, a Macarena, y sobre todo a Rafa, porque a pesar de que editores somos los 5, pues sin él la obra no hubiese salido adelante, ya que nos ha coordinado de una manera estupenda, no solo la obra, sino los 2 actos. Así que gracias, Rafa, especialmente. Mi intervención va a ser un poco más técnica que las de los compañeros. Lo que voy a hacer es centrarme en presentarles los contenidos de este maravilloso libro homenaje, por si todavía no lo han leído, para que sepan qué es el trabajo que hemos realizado. Pero tampoco me extenderé mucho, ya que lo verdaderamente importante, como han dicho mis compañeros, es después escuchar a Javier. Si abren la obra, la cual tienen allí disponible, en primer lugar van a ver cómo esta la abren nuestros compañeros Rafa y Cristina, con un maravilloso prólogo, en el cual se resalta la mirada viva de Javier hacia el texto bíblico. En segundo lugar, tenemos otro prólogo del profesor de Filología Latina, de José Joaquín Cairols, que antes Javier me ha transmitido de nuevo un abrazo para ti, que aunque no podía estar aquí, y en el cual se resalta el quehacer académico de Javier. Después, Macarena y aquí un servidor hacemos la introducción a la obra y básicamente presentamos los capítulos que tiene de una manera introductoria, ¿de acuerdo?, en relación a las miradas que en esta obra aparecen. Y en último lugar, después de esta introducción, ya tienen ustedes los capítulos que aparecen en esta obra, agrupados en torno a las 4 miradas que tenemos en las cuales se orienta este volumen. Las 4 miradas que tenemos, la primera de ellas sería una mirada desde los estudios bíblicos. Esta mirada desde los estudios bíblicos comienza con la contribución del profesor catedrático, profesor honorífico de la Complutense, el profesor Julio Trebolle, el cual emprende la visión de valorar, se dice pronto, 40 años después, la edición del Targum de Job que Javier hizo en su trabajo de tesis doctoral. Después tenemos la contribución del también catedrático y profesor de la Complutense, Luis Vegas Montaner, el cual aborda la muerte de Abraham en una obra apócrifa en el Testamento de Abraham. Después de las contribuciones de los profesores Trebolle y Luis Vegas, tenemos la contribución de Amparo Alba, aquí presente, catedrática del área de estudios hebreos y arameos de la Complutense, en la cual nos ofrece un brillante recorrido por los inicios de la mística judía. Por último, Mariano Gómez, investigador del CSIC, director de la colección de estudios bíblicos, hebraicos y sefardíes, cierra esta sección de miradas desde los estudios bíblicos con su capítulo, en el que analiza los comentaristas medievales.
argumentando sus explicaciones sobre el pasaje bíblico de Isaías 28-29, construyendo el significado alegórico de las imágenes que en él se utilizan a partir del sentido literal de las palabras. La segunda de las miradas, y por lo tanto el segundo bloque de capítulos de este libro, lo tenemos con esta mirada desde el arte y la literatura a la Biblia, que tendrá como contextos destacados España e Italia. Abriendo esta sección, Elisa Martínez, catedrática del Departamento del Área de Filología Italiana de la Complutense, presenta un precioso estudio acerca de la última obra de Sergio Silione, Las aventuras de un pobre cristiano. La obra original es en italiano, pero a fin de no pronunciar mal el italiano, se lo traducido al castellano. Me tomo esa libertad. Siguen a esta reflexión 2 capítulos dedicados al director italiano Pierpaolo Pasolini. En el primero de ellos, Aurora Conde, también profesora titular de Filología Italiana, nos habla, de una manera brillante, a mi modo de ver, de la obra de Pierpaolo Pasolini. El texto de la profesora Conde nos permite contextualizar la contribución del otro profesor, también de Filología Italiana, de nuestro querido Leonardo Vilei, quien nos devuelve al texto bíblico a través de Pasolini. El profesor del área de Filología Italiana aborda algo muy importante, que es la relevancia que en su obra adquieren las figuras de Cristo y San Pablo, así como el potencial de ruptura que los evangelios pueden presentar en el debate entre el catolicismo y el marxismo que caracteriza al autor. Y por último, Antonio Barnés, profesor del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Complutense, nos brinda una excelente contribución en la cual, estudiando la antología Poesía religiosa de Leopoldo de Luis, este sí el título original es en castellano, publicada por Alfaguara en 1969, sondea la presencia bíblica en la lírica española del siglo XX. En tercer lugar, el tercer bloque de los capítulos de esta obra, ustedes podrán encontrar la mirada a la Biblia desde la contemporaneidad, inaugurada por Carmen López, aquí presente, profesora emérita de Historia del Pensamiento Político de la Complutense. En su capítulo, por un lado, describe la evolución que experimentan las apelaciones a la Biblia en los años de construcción y desarrollo del Estado de Israel. Y por el otro, relacionado con ello, plantean las cuestiones que se derivan de la utilización secular de un texto religioso. En estas miradas contemporáneas también tenemos otras 2 aproximaciones que combinan el cuestionamiento por la actualidad y la aproximación al texto bíblico. Guadalupe Seijas, también aquí presente, profesora titular del área de estudios hebreos y arameos de la Complutense, nos proporciona una interesante aproximación al libro de Job en la que se destaca la temporalidad de los problemas en él planteados. En concreto, se ofrece una lectura desde la óptica de la pandemia de la COVID-19. Y a continuación, el profesor del Departamento de Sociología Aplicada, compañero, amigo, editor y coordinador de la obra, Rafael Ruiz, nos invita a deconstruir los términos con los que habitualmente imaginamos las religiones y sus textos en el contexto de la secularización. Y por último, una cuarta, y a mi modo de ver también particular aproximación, cierra nuestra colección de miradas. En este caso, la obra propone al lector descubrir otro de los temas que han ocupado la reflexión académica e intelectual de nuestro querido Javier, la Shoah. Para transitar de la Biblia al contexto de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, el libro ofrece la contribución de Arno Gimberg, catedrático del Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava de la Complutense. En su capítulo, utilizando el documental del cineasta francés Noche y Niebla, también aquí les hablo en castellano, demuestra la incapacidad de la política alemana en la época de Adenauer para superar los esquemas heredados. Y a modo de epílogo, cierra el volumen una entrevista personal a Javier Fernández Ballina de la mano de Helios Mendieta, investigador postdoctoral Margarita Salas y periodista, compañero y editor de la obra, que no está presente, al cual seguro que le tenemos muy presente y estará muy al tanto de este acto. Él plantea cuestiones al homenajeado sobre ¿qué? Sobre su trayectoria académica, docente, intelectual, eso sí, todas ellas con particular atención a su mirada sobre la Biblia. En definitiva, hoy les presentamos un rico volumen en el que especialistas de alto renombre, los que están aquí y nos acompañan y los que no nos han podido acompañar, abordan el texto bíblico y su recepción desde los más diversos ángulos. Una mirada multidisciplinar que recorre tiempos, espacios y métodos, pero que bien define el trabajo de Javier, el homenajeado.
nuestro querido Javier. Un estudio académico, riguroso y a la vez abierto a diferentes visiones en busca del enriquecimiento. En definitiva, miradas a la Biblia que iluminan y traspasan el texto sagrado. Muchas gracias y gracias otra vez, Javier. Muy buenas tardes, amigas, amigos, autoridades. Está nuestro decano, nuestro director, y él dice que ese es decano, pero yo creo que no. Su por fortuna, ¿verdad? Autoritas intelectual y moral llega muy lejos. Pero nuestro director también ha tenido la amabilidad de estar hoy aquí. Y estáis todos los amigos y amigas y otras personas que se van acercado con la apreciable curiosidad que quieren. En un día en la que hay una gran competencia, pero no solo contra el tiempo, sino que voy a prometerles una cosilla. Ser breve me extraña, pero que van a ver la segunda parte, estoy casi seguro del partido. Casi me parece un acto cristianamente obligado. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Es tanto lo que podría decir sobre ello y por fortuna se resume en esta palabra tan hermosa de nuestro vocabulario, de nuestro idioma, y heredada por fortuna también de otro gran idioma patrimonial que nos une. Lo que más me satisface de esta noche, siendo cada cosa digna de gratitud, es que me parece que he sido pretexto de que podáis escribir cosas tan hermosas, tan perfectas, tan interesantes, cuantos os habéis acercado a este libro. Gracias a la generosidad de San Pablo, ese que citamos habitualmente por tantas razones, pero a las que, obviamente, el ser editorial no es poco. Alguien me pregunta alguna vez en la clase también de Biblia, oye, pero eso será de cristianos, ¿no? Todavía subsiste esta pregunta en el seno de la sociedad española, supuestamente aquella cristianizada, digamos, al menos culturalmente, como demuestran incluso las estadísticas. No sé muy bien, eso sí, el grado de profundidad o rigor en su propia asunción del maravilloso libro. Empiezo, por tanto, por hablar un momentito de mí, si me lo permiten, justamente para decirles que estoy muy orgulloso de lo que más puedo estar, ¿no?, de haber sido un pretexto para ello. No está mal que, como voy a tratar de decir, algunas cosas importantes que aquí se señalan merezca la pena ser difundidas a través de un libro y a través casi de un programa que significa el propio libro, que es que esto forme parte quizá de si no de un proyecto, sí al menos de una estrategia común a la que seguramente la altura del siglo me parece que está obligada, ¿no? Y debo empezar diciendo que en mi vida, ya a estas alturas lógicamente un poquito larga, he hablado mucho, muchísimo, demasiado. Sin duda hasta el exceso, y de ahí mis muchos errores por los que lógicamente mi primera palabra debe ser de perdón. Perdón a quien haya podido ofender, entre sus errores sería el más grave, y sobre todo a quien se sienta incómodo por alguna de las actitudes o cosas que haya podido realizar contra mi voluntad, o sin ninguna duda con las heridas que haya podido dejar. He hablado mucho más que escrito, como por cierto hubiera debido, en parte por desorden personal, eso lo sabe casi todo el mundo que se acerca al despacho, y también por un poquito de pudor. Siempre que escribo una línea digo, esta ya está escrita, no vale. Sigo con la siguiente y digo, no, esta también está escrita, en realidad está en otro sitio. Un momentito, esta no está.
No, ya lo sé, como no. Ya lo había dicho Sekel, ya lo había dicho Treboy, en fin, lo habían dicho tantos y tan importantes para... Pero el contexto de nuestro mundo nos exige seguir trabajando, seguir diciendo hasta el último momento. Y sí creo que he amado mucho la enseñanza y hoy sigo feliz en cada clase en la que sigo hablando. He perdido hoy 5 minutos de la clase de mayores, ya me lo echan en cara, que son muy exigentes, ¿no? Pero les dije que tenía que llegar, que me parecía que tenía que llegar y no sabía muy bien si debía llegar a las 7, a las 7 y cuarto, a las 7 y media. Pero salvo esos 5 minutos he tratado de apurar, en este caso el bendito Cádiz, de cada clase con ellos y con todos, ¿no? Pero les decía que el contexto de nuestro mundo, alejado de los valores que yo creo que proclama sustancialmente lo mejor de la Biblia y del humanismo integral que muchos predicamos del conjunto de las humanidades, empieza a ser un poquito preocupante. La preocupación por el ejercicio cabal de los derechos humanos, la altura en este momento de la democracia, por cierto, ya casi numéricamente menor que su contrario, exige quizá un planteamiento más profundo, más dialéctico, más integral también sobre la religión, que al mismo tiempo es muchas cosas, pero fundamentalmente también literatura. La religión y sus paradojas. En este siglo todavía es posible situar a la religión en el mismo plano que una violencia estructural o su propia lectura fundamentalista. Y esto no es algo infrecuente. Si lo fuera, podríamos anecdóticamente acordarnos de cuando existía. Pero permítame contar una pequeña anécdota que todavía, ayer por la tarde, me contaba un matrimonio amigo, nos contaba, mi mujer y a mí, a su vuelta de un reciente viaje a Egipto esta pasada semana. Decía, al parecer, el excelente guía egipcio en su introducción a la cultura que iba a explicar. El mayor problema de lo que sucede en el mundo es que en Occidente habéis dejado de ser religiosos. Aquí, por fortuna, lo seguimos siendo, y esto es lo que da esperanza a la humanidad, dijo el feliz guía de ese gran país. No sé exactamente a qué se refería. Me gustaría no juzgarle quién soy para ello, ¿no? Y mucho menos descontextualizar el seguro contexto que explicaría tan arduo fundamento. Cuando creo que alguien le preguntó que matizara un poquito más, dijo, claro, es que no os dais cuenta del neocolonialismo que significa esa falta de religión y por tanto vuestro comportamiento con el mundo que no sois Occidente. Todavía seguimos discutiendo esto. Es posible. Es posible. Pero, sensu contrario, también quizá merezca la pena ver la incomodidad de la relación con la razón ilustrada y la modernidad de una parte de la religión. Predicamos la significación de la religión como un derecho fundamental. No solo lo predicamos, sino que cuando no se cumple suficientemente, cuando se exige su buena articulación en las leyes de un país, nos esforzamos bien por criticar o bien por aportar aquello que consideramos fundamental al respecto. Y al mismo tiempo, como si no hubiera solución de continuidad, decimos que, en todo caso, es un ejercicio de la religión contrario a la razón. Y esto puede abrir hoy una cadena progresista importante de radio diciendo este aserto, o cualquiera de nuestros amigos de cualquier signo de autoprogresismo que considere que eso es un fundamento de la veracidad. Sin embargo, a mi entender, quizá haya también alguna solución para las paradojas o contradicciones que sucintamente he esbozado.
y que necesitarían, obviamente, una fundamentación mayor por razones obvias. En lo sustancial, esas religiones que además hoy no solo predican, sino manifiestan el diálogo, la paz, la justicia, la misericordia, y que condenan radicalmente la violencia, y más en nombre de Dios, poseen, a mi modo de ver, un tesoro patrimonial tan grande que el propio Papa Francisco es, que yo sepa, en este momento, no lo digo yo obviamente, sino prestigiosas instituciones internacionales, ¿no?, es el hombre de mayor credibilidad personal de los que tengan algún tipo de poder material o simbólico. Quizá, a mi entender, una de las asignaturas pendientes a nivel global reside en la relación y necesidad con una exégesis o hermenéutica desde esa razón ilustrada, sin ninguna duda, desde una razón que no pueda tener renuncia a sí misma de ningún modo, pero que al mismo tiempo debe asumir e integrar la razón simbólica, que significa las consecuencias de toda la capacidad creativa del ser humano en relación incluso a su propia exterioridad, llámelo trascendencia, llámelo espiritualidad, o póngase el sello identitario de cada uno de los patrimonios religiosos. Y por tanto, el propio prestigio para ordenarlo así. Pero la necesidad de ese conocimiento riguroso, irrenunciable, reitero, por el conjunto de la razón ilustrada y por tanto de todas las razones de las que debe dar cuenta, es desgraciadamente todavía una asignatura pendiente. No por fortuna en una gran parte de Occidente en su organización escolar, sí, desgraciadamente, en su tercera pata de función, llámenlo didáctica, llámenlo ustedes de extensión, llámenlo ustedes de asimilación social y cultural por esa gran mayoría que nuestros poetas definían. Por tanto, la relación entre religión y literatura, entre religión y cultura, o entre, si quieren ustedes, fe, creencia, y al mismo tiempo pertinencia y pertenencia a una determinada tradición cultural, junto a las demás culturas, podría formalizarse a partir de un consenso sobre lo que algunas veces Rafa y yo, quizá yo más pesadamente, él más vivamente, reclamamos como religión cultural. Esto exige también la modestia del mundo religioso para pensar que no forman un antagonismo con su segunda parte adjetivada. Y quizá también, obviamente, a esa razón ilustrada cuando se convierte en demasiado instrumental en saber que ese depósito de significado que Habermas atribuye generosa, pero intelectualmente muy, a mi modo de ver, con gran rigor y profundidad, a la propia característica religiosa lleva consigo. Bueno, esta era la sustancia de lo que les quería decir, que no es, como ven ustedes, ninguna novedad, pero que ordenadamente para mí supone algo muy importante para el sentido, por supuesto, de mi vida personal, que ustedes hoy tan generosamente están evocando, pero sobre todo de la misión de la universidad, a la que sí, en este caso, pude escribir y decir algo que, resumidamente, también he repetido aquí esta tarde. Por eso, este libro significa tanto en sí mismo, no lógicamente a quien puede servir de tanto honor como a mí, porque pone de manifiesto seguramente esa misma necesidad de llegar desde la academia a esa gran mayoría que antes predicaba, hoy más importante que nunca. Gracias, por tanto, por todo cuanto ahí se contiene, y gracias por haberme convertido en pretexto de que sea posible. Y ahora sí estoy obligado a decirles una palabra a cada uno. Es muy pequeñita, creo que ocupa solo un minuto. Un minuto por cada uno, quiero decir. A mi querido y admirado compañero Joaquín, no importa que no esté físicamente, mejor dicho, sí está físicamente,
en la medida en la que la memoria, esa gran pasión que nos une a muchos, ¿verdad?, permite hacer posible la presencia de quienes han ido, quienes por fortuna están haciendo otras cosas tan interesantes, o más, por supuesto que esta, y al mismo tiempo quienes no pueden materialmente. Por tanto, me voy a dirigir como si estuvieran, porque están. A mi querido y admirado compañero profesor Queiroz, al leer tu título y discurrir por tus tan bellas y apasionadas palabras, iba creciendo una vergüenza que me llenaba de gozo y temor si ello fuera posible. No podían acercarse a la veracidad necesaria tanta elogiosa escritura, sino de manera de la generosidad sin límite que atesoras, y quise tranquilizarme pensando en nuestra entrañable amistad y los años compartidos en la historia de Orión, que tal vez nos habían regalado hasta el don de que en mí vieras alguna cualidad que realmente era el reflejo de las muchas más que a ti te adornan. Me siento, eso sí, hoy profunda y especialmente orgulloso de nuestro trabajo conjunto, junto al de los demás compañeros del máster, de propiciar algo del camino que los mejores alumnos, que hoy en gran número nos superan y aseguran un futuro prometedor, y por supuesto, de los grandes maestros que responden cada año con su ejemplar generosidad a nuestra llamada para ellos. Gracias, amigo, gracias, amigos, que venís cada año a nuestra clase por ese bendito caminar juntos. A mis queridos David y Macarena, hoy colegas admirados, casi ayer por la tarde brillantes alumnos de nuestro máster y doctorado, hebraístas ya en todo caso extraordinarios. Qué gusto leeros en esta precisa y seria glosa de cada trabajo y saberos ya tan completamente competentes investigadores y profesores. Al maestro y amigo Julio Trebolli. Ha sabido tejer en el texto el pretexto del joven arameo para un rápido pero riguroso decurso por la evolución de los estudios bíblicos desde el valor de las fuentes disponibles, con esa renovada mirada al legado de Qumran que resulta tan necesario como valioso y relevante. Además, has escrito, amigo, un colofón panegírico a mi persona, Julio, que, de tan generoso que es, en tu palabra alusiva a mi modesta persona, roza casi la exageración de una blasfemia laica. Bellísimo tu texto, buen amigo y querido e igual maestro Luis Vegas. Cuánta sabiduría y placer se conjuntan en ese texto de Abraham, que tu riguroso comentario acrecienta hasta la pasión por querer seguir bebiendo de fuentes, la del autor y la tuya, de aguas tan preciosas. Además, abres tu texto a múltiples conexiones literarias que son verdaderamente influencias de esa recepción creativa que los textos bíblicos y parabíblicos contienen y que tan poderosos se hacen en tu novela apocalíptica, hoy debemos llamarla desde ahora así, ¿verdad?, como desde ahora debe conocerse, en tiempos cuyo atractivo es tan evidente. ¿Qué lección magistral aparece, querida académica y mayor aún amiga Amparo, en este descubrimiento del viaje celestial y sus múltiples fuentes que desvelas y ventanas que abres para seguir buceando a partir de tu riguroso orden de textos y principales contenidos? En mi evidente ignorancia, no pude imaginar tanta riqueza literaria que tan tempranamente hermanan apocalíptica y mística. Tu magisterio vuelve a abrir un camino que merecerá ser tan hermoso como fecundo tránsito para otros trabajos de naturaleza similar. Asomarse a la inmensa riqueza de los comentarios medievales judíos que emanan de la voz y la escritura de Mariano Gómez Aranda es todo un goce. Pensar que eso es posible en nuestra España de la mejor creatividad me llena de gozo, porque lo descubre también en la propia literatura de la cual es sujeto su artículo que les invito a leer. Ay, mi querida admirada profesora, que no te veo aquí, pero te veo necesariamente, porque tú eres plena en sus dos grandes acepciones que tal vocablo atesora, querida Elisa Gómez Garrido, para quien obviamente no la conoce. Perdonen que lo he escrito y no quiero perderlo. Preferida también en el cariño, sin ninguna duda,
un camino de tantos andares machadianos compartidos, y más cuando ese cariño, creo yo, es en este caso un regalo divino, sin conocer por ello su recóndita explicación. Gracias tante por aceptar estar en esta palabra común y tu valentía y acierto. Traernos la de la admirable figura de Sergio Silone, hoy tan necesaria y ejemplar entre tanta banalidad e impostura de este tiempo desesperanzado y trivial, es una alegría inmensa. Leo con más sonrojo aún tu desbordada generosidad, que la lágrima se acerca, gozosa eso sí, por el milagro de tu vida ejemplar para todos. Queridos Aurora y Leonardo, permitidme juntaros no solamente porque estéis en el mismo departamento, sino porque los dos os habéis acercado a la figura de Pasolini. Sabíais seguramente de mi amor por ese autor, estamos en su centenario, casi ya cubriéndolo, y lógicamente habéis acertado plenamente. Aurora, en esa espléndida lección, aludía a ello David, que nos da sobre un italianismo vivo, que llega pleno de sus propias fuentes, pero también de su propia modernidad, a una persona que pudiera hoy parecer incluso anacrónica respecto a cualquier cosa de la posmodernidad que ordenemos en el mundo que consumimos. Y sin embargo, al volver a ver cómo evoca Leonardo y como no se olvida Aurora, la Pasión según San Mateo nos recuerda la mejor tradición musical y literaria del siglo XX, que permitió decir, pero esto, ¿cómo es posible? Y sobre todo, si es tan sencillo, ¿por qué no se me ocurrió? Esta es la posibilidad que otorga, a mi gusto, la Biblia cuando uno se acerca tranquilamente a mirarla como la fuente y el tejido de una parte de nuestro mejor patrimonio. Porque por fortuna no lo rompió en Pasolini, ningún rasgo de los que además estén presentes en cualquiera otra de las fuentes de nuestra Europa, Occidente, y si ojalá fuera con el resto de las culturas del mundo. A Antonio Barnés, en ese acercamiento literario tan querido, tan vivo, gracias porque recordaron ya los clásicos españoles, desde la Biblia, es una tarea que ya está siendo menos pendiente, por fortuna, desde hace quizá 20 o 30 años, con una bibliografía ya en español que creo que está a la altura de algunos de los grandes libros que se habían hecho sobre la literatura inglesa, ¿verdad?, alemana o francesa, y por tanto la gratitud es obviamente mayor. Permítame ahora un momentito acudir, que no quiero que se me olvide alguna nota que no me dio tiempo, como siempre, a hacer en el último momento. Porque sí quería decir una palabra relevante, una palabra relevante a quien siguen en este elenco de personas. Y porque toca ahora, siguiendo el orden, a mi querido amigo admirado y compañero en muchas aventuras educativas, el profesor Arno Wimber. Se decía hace un momentito que en su reflexión sobre la Shoah alude, digamos, a la característica alemana, con esa noche y niebla que parece todavía quedar después de la posguerra en esa importante nación y pueblo, ¿no? Y recordaba cómo discutíamos él y yo, él, como siempre, más profesor, más maestro y más radical respecto a la Shoah, quizá como se debe, yo en un intento más comprensivo que me permitía recomendar de vez en cuando para que no se hubiera acercado la lista de Schindler, y él todavía se quejaba de su falta de veracidad. Esa Shoah, por tanto, que se convierte, tuve ocasión de decirlo alguna vez, no tanto o no solo en la terrible memoria de 6 millones de judíos muertos junto a otros, muchísimos, cientos de miles de gitanos homosexuales, políticos de todo signo, en fin, una catástrofe terrible.
Y no precisamente por esa cantidad, sino justamente porque es paradigma, ¿verdad?, de lo que creíamos inimaginable para su realización y fue, sin embargo, un hecho constitutivo del siglo XX europeo y con ello de nuestra memoria histórica y el deber de su reparación. Concluye Arno, por eso quería mirar la palabra, con una frase que nos interpela y por eso era objeto, como quería que lo fuera, de reflexión. Porque en este caso discrepo cariñosamente. No podía ser de otro modo, como no iba yo a discrepar de algo alguna vez. Porque concluye: podéis reconocer a los alemanes en si llaman al 8 de mayo, su fiesta de la ciudad, día de la derrota o de la liberación. Como si todavía hubiera una asignatura pendiente en el pueblo sobre lo que sucedió en el nacionalsocialismo, en el nazismo y el fascismo imperante en aquel tiempo. Y quería decirte, Arno, no aceptes siquiera el planteamiento teórico de ello. No es así. No puede ser así. No debe ser así. La tradición judía, siguiendo una parte de la interpretación y hermenéutica rabínica, ha establecido, después de que lo ordenara nada menos que Maimónides y nadie se atreviera a ello, otro nuevo mandamiento, o si quieres, otra nueva misbah a las 613. Y fue el deber de no olvidar Auschwitz, es decir, como trataba de explicarles, de que Auschwitz fuera exactamente el paradigma de aquello donde podemos someter cualquier duda sobre lo que la humanidad puede y debe ser. A mis siguientes compañeros, otra palabra de agradecimiento que debe empezar con Carmen. Carmen, he querido abrir para que la gente oiga tu título, la que no ha podido todavía acercarse al libro. La Biblia como argumento, religión y política en Israel. Empezaba con una pequeñita reflexión sobre ello. Acudan, por favor, a la de Carmen. Es un artículo valiente, difícil. No crean que cada afirmación resulta fácil de leer, aunque todas ellas, a mi entender, están llenas de rigor. Y empiezan apenas hace un año y pico, 2 años, toda la pandemia a veces distorsiona un poquito la edad, pero en todo caso muy cerca, en una intervención de autojustificación bíblica de un determinado comportamiento que el embajador israelí pronunciaba en la ONU. Sencilla y directamente. Todavía hoy ese importante país, a pesar de su pequeño número, ese que ponemos como ejemplo de tantas cosas y con razón. Ojalá la mitad del mundo se acercara a lo que invierte ese país, no iba a decir en guerra, obviamente, no se preocupe, sino en I+D, que explica, por cierto, algunas de las cosas, de las cohesiones en las que está preocupado ese pueblo. Ese pueblo que es un laboratorio, como también se encarga de decir de otra manera Carmen en su artículo fundamental. Pero también que lleva en su seno la necesidad de una paz verdadera y justa pendiente. Y por tanto, que la razón bíblica, religiosa, secular, que se halla en una parte de la cultura que el sionismo tradicional vive en Israel, es objeto, dice Carmen, de una revisión cultural y política necesaria. Y esto no es broma cuando lo que se juega es, por una parte, la asistencia, pero por otra parte, la obligada convivencia entre los pueblos de la tierra, en este caso, de aquellos que son hijos de la tradición cultural y espiritual del libro. Guadalupe Seijas, perdón, se ha atrevido a bucear en el libro de Job, lo cual ya es importante por sí mismo. ¿Quién se atreve?
si puedo decir una pequeña burrada, no debía atreverse ni el propio conjunto de personas que finalmente determinaron que fuera un libro canónico. ¿Puedo contar un segundo la anécdota que lo produjo? Sí. Cuentan, ¿verdad?, nuestros rabinos mayores, en esa cadena ininterrumpida, que fue muy complicado aquello de Yavne. Es decir, ni se produjo en una tarde, ni debió ser fácil, precisamente, aquello que permitió hacer nada menos que el primer canon formal que unía no solamente la tradición griega de modélico, sino que lo convertía en obligatoriamente religioso. Debieron estar discutiendo mucho, ¿no? Y dicen que no terminaban de ponerse de acuerdo. Definitivamente hicieron una cosa llena de gracia, inverosímil, pero por otra parte maravillosa. Que es decir, vamos a hacer una cosilla. En los libros que seguimos discutiendo, eran entre otros el Cantar de los Cantares y Job, ¿verdad? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a tirarlos encima de la mesa. Eran códigos. Y si no caen, los dejamos como caen. Pero si caen, pues los pasamos, ¿verdad?, a lo que ustedes dirían hoy apócrifos o parabíblicos. Al parecer, estuvo un rato largo el libro de Job temblando si caía o no caía. Finalmente se quedó. Gracias a Dios. ¿Qué quiero decirles? Que seguramente aquellos autores pensaron o no pensaron del todo, o se quedaron tranquilos del todo, además de la anécdota, porque el final de prosa, por lo menos, arreglaba un poquito lo que dejaba abierto el entero libro de poesía. Guada se acerca a la profundidad de lo que acabo de decir tan brevemente y que necesitaría obviamente una glosa mucho mayor. También con una pequeña blasfemia al comparar alguna actitud del libro de Job con mi humilde persona. Pero ¿cómo no se va a permitir si la amistad generosa evoca lo que sí es mutua admiración por el texto bíblico, en este caso de Job? Les impelo a leerlo, todos, pero el de Guadalupe tiene un sello al mismo tiempo de mucho trabajo, pero también personal. Era como si quisiera enfrentarse a él para decirnos lo importante que es su lectura. Cuando los alumnos me piden en clase que, oye Javier, ¿se puede hacer algo para no leer entera la Biblia? Es decir, es que la verdad es que esto es un follón. Bueno, ya, yo tenía un profesor que me obligó en primero a leer el Quijote. Y yo le pregunté, claro, estaba en primero, era un contestatario, ¿verdad? Y le dije, ¿entero, profesor? El profesor se llamaba Lázaro Carreter. Y dijo, ¿usted joven dónde cree que está? Y tal. Me explicó lo que era una facultad de filología, con razón. Y dice, bueno, mire, no, tiene que leerlo entero. Lo que pasa es que lo que sí puede hacer es hacerlo de dos maneras. Una, digamos, como yo hice también al principio, es decir, todas las noches un capítulo, pase lo que pase. Incluso cuando me esté durmiendo, si no, acumulo un medio para el día siguiente. U otro, que también es otra forma de decir, hacerlo salteado. Tampoco pasa nada en el caso de... Bueno, así se lo decía yo a la Biblia. Aún así insistía mucho. Bueno, total que un día decidí empezar las clases de los mayores diciéndoles qué cosas podían o eran imprescindibles en la Biblia. Y cuando llegaron a decirme que si tenían que leer todo Job, les dije, sí, entero. Es inevitable. Gracias, Juan, por tanto. El siguiente ya es Rafael, y con ello, por tanto, puedo concluir, digamos, este ya largo speech. Querido Rafa, no sé cómo empezar, porque, claro, nuestra relación es tan grande. Disculpen quienes, lógicamente, les invadimos con cuestiones más personales, ¿no? Que decir una palabra de elogio sobre su artículo es redundar en lo que ya más veces ha dicho y cada día más brillantemente. Su artículo evoca algo que hemos hablado 1000 veces, porque entre tantos años, supuestamente al comienzo, dice él todavía, de magisterio, se han convertido, por fortuna, en una profunda amistad de hermano a hermano, y se atreve a ordenar la Biblia, digamos, desde la propia reflexión
del proceso de secularización de la modernidad. Y teje una posibilidad también que enlaza con mi primera reflexión que traducía, lógicamente, la suya. ¿Es posible? ¿Es conveniente dar una vuelta al proceso de secularización para no jugar solo con las palabras de secularización, laicidad, ilustración y negación? ¿O al revés? Puede ser también un alcance positivo de lo que puede ser esa post-secularización, ¿verdad?, que predica Habermas, más allá de los matices que pertinentemente se le puedan, o la crítica incluso, que quepa hacer. Esta es otra de las enseñanzas de Rafael, que por fortuna es el epílogo verdadero. El resto, lo que pueden leer de la famosa entrevista, bueno, es una pequeña anécdota que, si de algún modo no desluce cuanto hay en lo que antecede, solo puedo tener una palabra de mayor gratitud que la que expresa nuestro idioma. A todos ustedes, a todos los que lo han hecho posibles, a todos los que de algún modo están hoy aquí, personal o evocadoramente, infinitas gracias.